las clases de la mañana y en algunas otras que hemos tenido, hacemos una reflexión hacia afuera sobre las doctrinas, y constantemente hablamos lo que se cree en otros lados para decir por qué se está equivocado y por qué nosotros creemos que es de esta forma. Y eso pues es evidente, ¿verdad? Si nosotros creyéramos que los otros están en lo correcto, no creeríamos lo que estamos creyendo. Así que hoy tal vez vale la pena hablar un poco acerca de nuestros propios círculos, los círculos reformados o los círculos pertenecientes a la reforma específicamente. A veces se suele hacer un énfasis demasiado grande en la gracia de Dios. Hay algunas personas que salen de círculos muy legalistas y cuando descubren el énfasis que tienen las iglesias reformadas en la gracia, se caen del otro lado, ¿verdad? Hacen un énfasis demasiado en la gracia de Dios. Y ciertamente el énfasis en la gracia de Dios es grande. La gracia de Dios es inmensa, todo lo tenemos y lo que hemos recibido lo hemos recibido de gracia por medio de Jesucristo. No hay nada que nosotros tengamos que no sea regalo de Dios. Si nosotros nos lo hubiéramos ganado, entonces no sería gracia, sería un pago, un salario. De acuerdo con la misma Biblia, el único pago que deberían recibir nuestras obras sería la muerte. Nuestras obras, dice Isaías 64:6, que nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. O sea, lo que nosotros consideramos como bueno para Dios no vale. Dice también que los pensamientos de los hombres son de continuo siempre el mal, Génesis 6:5. Que no hay bueno ni siquiera uno, que no hay quien haga el bien, que no hay quien busque a Dios, como lo dice Romanos 3, del 10 al 12. En resumen, no poseemos méritos propios en nosotros mismos para merecer algo que venga de parte de Dios. Como dijo alguien alguna vez, lo único en que aportamos a nuestra salvación fue el pecado que la hizo necesaria. Sin embargo, para nosotros los creyentes, los que hemos recibido salvación, los que hemos sido comprados ya por la sangre de Cristo, los que hemos sido unidos a su pueblo, ahora podemos buscar las cosas celestiales. Es decir, que aquellas obras que eran trapos de inmundicia, aquella persona que no buscaba a Dios, ahora ha cambiado su situación. Nosotros somos personas nuevas. Dios resplandeció en nuestros corazones. Dios nos ha dado un nuevo espíritu. Tenemos una nueva vida. Hemos sido despojados del viejo hombre. Tenemos nuevos anhelos y ahora buscamos sinceramente el reino de Dios. Pero el pecado aún mora en nosotros. Hemos sido librados de la maldición y condenación del pecado, pero no hemos sido librados de la presencia del pecado todavía. Debemos luchar contra nuestros deseos carnales, tomar las armas de la luz y vencer el mal con el bien. Y Dios añade hermosas promesas a los hijos obedientes. Todo lo hemos recibido por gracia, y por la misma gracia de Dios, Él premia la obediencia. De modo que una no niega a la otra. Tanto la gracia de Dios como la obediencia son parte de la misma fuente, que es Dios. Un padre sabe que su hijo no debe ganarse su amor. El padre ama al hijo. Un padre ama a su hijo. Un buen padre ama a su hijo. Y lo ama incondicionalmente, incluso aunque su hijo sea un insolente. Pero un padre se agrada más de un hijo obediente que de un hijo desobediente. Y al hijo que es obediente lo premia. No porque lo ame más, sino porque se agrada más de su comportamiento. En el pasaje de hoy tenemos exactamente esto. Israel es el hijo insolente de Dios. Eso es lo que hemos venido ya por 4 disputas, por 4 altercados entre Dios e Israel. Pero Dios, cual Padre, no retribuye a su hijo Israel con la dureza que él merece,
sino que al contrario, el Padre busca a Israel. Israel ya se lo ha dicho a su padre. Israel le dijo al padre, a su padre, ¿en qué me amaste? Y su padre le respondió, yo te amé con amor eterno. Israel le dijo a su padre, ¿en qué no te he honrado? Y Dios le dijo, es que te acercas conmigo con lo peor que tienes. Y estamos a punto de conocer la quinta disputa entre Dios y su pueblo. El sermón se titula Disputa número 5, ¿en qué te hemos robado la bendición de Dios? Acompáñenme al capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dios tiene razones, demasiadas razones, para consumir a Israel. Israel no ha sido un buen hijo. Israel no ha amado a Dios. Israel no ha sido obediente. Y cualquiera de los padres que esté aquí presente, o cualquier persona que haya alcanzado aquí entre nosotros algún tipo de madurez, sabrá que las reglas que existen en una casa, las reglas de un hogar, no son para molestar a los hijos. Cualquiera de nosotros que sea un padre, o cualquiera de nosotros que tenga un poco de madurez, sabe que las reglas de casa del padre no son para molestar a sus hijos. Las reglas de los padres son para modular y moderar su comportamiento o para definir los límites. Dios le dio leyes a Israel porque los amaba. Dios no era una especie de aguafiestas cósmico que estaba viendo que Israel estaba divirtiéndose de más y le dijo, le voy a dar ley para que no se divierta ya. Dios le dio leyes porque los amaba. No porque quisiera ponerles cargas pesadas para vivir. A menudo, las autoridades, ya sea de los hogares o de los gobiernos, los magistrados, tienen que pensar, discutir, reflexionar las leyes que son las mejores leyes para regular el comportamiento de quienes están gobernando. Pero Dios no tiene ese problema. Dios sabe exactamente qué necesitamos nosotros, qué necesita el comportamiento humano. Sabe cuál deben ser nuestros límites y sabe cuáles deben ser sus consecuencias. Pero Israel era tan rebelde que no podía entender eso. No había guardado sus leyes, no había cumplido sus mandamientos. Dios tenía y tiene todos los atributos necesarios para gobernar el mundo, para gobernar el corazón, para gobernar nuestra sociedad. A Dios no le falta inteligencia para hacer leyes, no le falta información, no le falta sabiduría, no le falta amor. Las leyes de Dios son buenas, son siempre justas y siempre correctas. No hay quien pueda sugerirle a Dios una mejor ley. No hay quien pueda decirle a Dios que tiene una ley mala, porque incluso Dios sabe qué nosotros pensamos acerca de sus mandamientos. Y es así como inicia la conversación entre Dios e Israel. Dios le dice a Israel, empieza con esta frase, yo no cambio. Y esto se debía a que Israel era un pueblo muy inestable. Si Israel cree que Dios lo ama menos, no es porque Dios lo ame menos, es porque ellos mismos creen que Dios los ama menos. Es decir, que su percepción acerca del amor de Dios hacia ellos es solo eso, una percepción. Dios no lo ama menos. Si Israel cree que Dios lo ama menos, es porque ellos cambiaron, no porque Dios cambiara. Por eso Dios tiene que sentar las bases y decirle, yo no cambio. La vida de Israel, por su parte, era muy inestable, muy variable. Y dice acá que desde el día de sus padres se habían apartado de sus leyes y no obedecieron. Es que decían amar a Dios con su boca, pero con sus hechos lo negaban.
hacían promesas a Dios y después las rompían, servían a Dios alegremente, pero después disputaban contra Él. Y esa fue la relación que siempre tuvo Dios con su pueblo, con su Hijo. Un Dios cuyo amor nunca cambió, pero un Hijo cuyo comportamiento siempre fue rebelde. Pero aparte de que Dios nunca cambia, también está el hecho de que Dios siempre busca a su Hijo. Así como el Padre amoroso salía todos los días para ver si el hijo pródigo regresaba a su casa, o como el pastor que salía a buscar a la oveja perdida, o el mismo Dios que salió a buscar a Adán cuando Adán estaba escondido entre los árboles, Dios busca a su pueblo una vez más. Regresemos al versículo 7. Dios le dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y quiero leer esta parte de este versículo otra vez. Dice: volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta frase es curiosa y debe sonarnos conocida. A nosotros. Debe ser conocida por nosotros, porque es la misma exhortación que hizo Dios por medio del profeta Zacarías en el capítulo 1, versículo 1. Volveos a Dios, así inicia la profecía de Zacarías. Entonces, si nosotros no recordábamos que las palabras de Malaquías también estaban en Zacarías, entonces démosle un poco de crédito a Israel como hijo rebelde. Porque si a Israel se le había olvidado a través de los siglos estas palabras, nosotros entonces no deberíamos tener excusa que hayamos visto estas mismas palabras hace algunos meses. Israel escuchó estas palabras hace algunas décadas por medio de Zacarías y ahora la repite Malaquías. Pues nosotros la acabamos de escuchar hace algunos meses. Démosle un poco de crédito entonces a Israel. Entonces el sermón de hoy cobra o debería cobrar más importancia esta noche por nosotros mismos. ¿Será que nosotros tenemos un corazón más olvidadizo que Israel? En este caso, Dios también nos dice a nosotros: vuélvanse y yo me volveré a vosotros. Volverse se convierte en un sinónimo de arrepentirse. Dejen de dirigirse hacia donde van, lejos de mí. ¿A dónde irán? Si no se pueden apartar de mí, yo estoy en todos lados. No, porque no se trata del sentido físico, porque es claramente imposible para nosotros alejarnos de Dios de esa forma. Se trata de alejarnos espiritualmente. Dejen de alejarse. ¿No se dan cuenta que se alejan a través de su desobediencia? Pero vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Regresen a mí y yo saldré a su encuentro. Búsquenme y yo los encontraré. Seguimos en la lectura. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Israel otra vez hace alarde de su arrogancia y de su insolencia como hijo y le dice a su padre: ¿en qué hemos de volvernos? Como un hijo que reta a su padre a sabiendas de sus maldades, como si no hubiera hecho nada malo, como si no hubiera desobedecido en nada a su padre, una actitud reprochable en definitiva. ¿En qué hemos de volvernos? Y Dios le responde primero con una pregunta y después con la acusación. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y la pregunta que Dios le hace a Israel es una pregunta para que ellos reflexionen. Israel le pregunta: ¿en qué hemos de arrepentirnos? Y Dios le responde con la pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Era para que reflexionara Israel. Esta pregunta es retórica en dos sentidos. La primera respuesta: ¿robará el hombre a Dios? Es no. No, por varias razones. Primero, porque nadie puede quitarle nada a Dios. Segundo, porque a Dios le pertenece todo. Y tercero, porque ¿qué podríamos quitarle a Dios? ¿Qué tenemos nosotros en nuestras fuerzas para poder arrebatárselo? Pero es retórica en otro sentido porque sí. ¿Robará el hombre a Dios? Sí, esa es la acusación. Ustedes me han robado. Y aquí todos tenemos
todos deberíamos aspirar con sorpresa. ¿Cómo? ¿Por qué? Ese es un delito grave. Israel ha delinquido en el 8º mandamiento y contra Dios. Seguramente con esa misma sorpresa o asombro, Israel le pregunta y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Así le responde Israel, ¿en qué te hemos robado? Y déjeme hacer un comentario. Creo que de todas las preguntas que le hace Israel a Dios en forma de reto, esta es la pregunta más legítima. Pensándolo bien, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué le podemos robar a Dios? Es la pregunta que en serio necesita una respuesta para ser aclarada. ¿Cómo así aclarar? ¿Cómo así robarle a Dios? ¿Cómo puede ser esto? Y Dios finalmente responde y le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. En el Antiguo Testamento existían un diezmo y 2 ofrendas. Y el diezmo se dividía en 3. La primera ofrenda se dividía en 3 y la segunda ofrenda se dividía en 2. Vamos con el diezmo. El diezmo era una ofrenda obligatoria que corresponde con el 10% de lo que la persona tenía. Si tenía 100 cabras, 10 eran para Dios. Este diezmo no es parte de la ley de Moisés, es anterior a la ley de Moisés. Lo que hizo la ley de Moisés fue institucionalizarlo. ¿Dónde encontramos el diezmo? Primero lo encontramos en Génesis 14. Acompáñenme a Génesis 14. Y yo les voy a pedir que tengan su Biblia a la mano porque vamos a revisar muchos pasajes. Génesis 14, versículos del 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sade, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito seas Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Posteriormente, en la historia bíblica, el nieto de Abraham, Jacob, hizo exactamente lo mismo. Génesis 28. Acompáñame a Génesis 28, versículos 18 al 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si Dios volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Poco más de 400 años después, vino Moisés con la ley. Así que el diezmo no es parte de las tradiciones judías que quedaron abolidas en el Nuevo Testamento. El diezmo era parte de la forma en que Dios trataba a sus hijos. Ellos eran herederos de las promesas y también honraron a Dios. En la ley de Moisés, una vez llegada a la ley de Moisés, este diezmo se dividió en 3. Existía un diezmo. El primer diezmo de la ley de Moisés está en Números 18.
Acompáñenme en Números 18:21. Este diezmo era para el sostenimiento de los levitas. Números 18:21 dice: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. En segundo lugar, existía un diezmo para las santas convocaciones del pueblo. Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere en tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para ponerle allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y el último era un diezmo especial que se daba cada 3 años como apoyo económico a los necesitados. Deuteronomio 14, versículo 28 y 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Estos son los 3 diezmos de la ley de Moisés. Además de los diezmos, en la ley de Moisés también existían ofrendas. ¿En qué le robó Israel a Dios? En sus diezmos y en sus ofrendas. Además de las ofrendas, además de los diezmos, existían ofrendas voluntarias, que también eran de 3 tipos. La primera era la ofrenda del holocausto, Levítico 1, 2 y 3. Levítico 1, 2 y 3. La primera es la del holocausto. Este era un acto voluntario de adoración para expresar la devoción o el compromiso que se tenía con Dios. Dice Levítico 1, 2 y 3. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda, si su ofrenda fuere holocausto, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda ofrenda voluntaria era la ofrenda de cereal. Números 15, 4. Esta ofrenda era para expresar agradecimiento y reconocimiento de la provisión de Dios, su benevolencia inmerecida. A los sacerdotes se le daba una parte de la ofrenda, pero tenían que comérsela dentro del atrio del tabernáculo. Números 15, 4. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. La tercera ofrenda voluntaria era la ofrenda de paz. Levítico 3, 3. Esta consistía en un animal sin defecto de la manada del adorador, o en diferentes granos o tipos de panes. Esta era una ofrenda de acción de gracias y comunión, seguido por una comida compartida. Al sumo sacerdote se le daba el pecho del animal, al sacerdote se le daba el muslo derecho. A estas partes de la oferta se le llamaba ofrenda mecida. No sé si ha visto esa parte en los libros, ofrenda mecida. Esta era la ofrenda mecida o ofrenda elevada, porque se mecía, es decir, se hacía así, se levantaba sobre el altar durante la ceremonia. La grasa, los riñones y la grosura del hígado se daba a Dios y se quemaba. El resto del animal era para los participantes, para que lo comieran. Simbolizaba la provisión de Dios. La ofrenda de votos, de acción de gracias, las ofrendas voluntarias mencionadas en el Antiguo Testamento eran todas de paz. Levítico 3, versículo 3. Si su ofrenda fuera de sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Siguiente ofrenda. Además de las ofrendas obligatorias,
Pero además de las ofrendas voluntarias, existían por lo menos 2 ofrendas obligatorias. La primera ofrenda obligatoria estaba en Levítico 4, y no la vamos a leer porque está un poco extensa. Y la segunda ofrenda era la ofrenda expiatoria, era la de Levítico 5. ¿En qué le había robado Israel a Dios? En sus diezmos y en sus ofrendas. Y el robo era bastante grande. Ese no era un robo, era un saqueo. En todo esto le habían robado a Dios. No es que le hubieran quitado a Dios, sino que no le dieron lo que le debían. Cuando un hombre no paga a sus deudores, le está robando. No porque necesariamente se lo arrebate, sino porque le retienen lo que le deben. Dios merecía los diezmos y las ofrendas y ellos no se lo estaban dando. Esta figura que está utilizando Dios del robo llama la atención porque cuando nosotros robamos o le retenemos una deuda a alguien, realmente lo estamos afectando. Por ejemplo, si le robamos 100 quetzales a una persona, esa persona se queda sin 100 quetzales, 100 quetzales que no le sobraban, 100 quetzales que no va a tener y cosas que no va a comprar porque ya no tiene ese dinero. A nadie le sobra el dinero. O si no pagamos una deuda, le estamos reteniendo dinero a alguien que les quita. Robar afecta a la persona que se le quita o que le retiene. Pero ¿en qué puede afectar esto a Dios? En nada. Tal vez en un punto, no diezmar, tal vez le afecta a los levitas y a los sacerdotes porque no tienen que comer o cómo servirse. Eso sí les afectaba, pero Dios no le dice, le robaron a los levitas o a los sacerdotes, dice, me robaron a mí. Y uno puede decir, pero ¿en qué te afecta que no sacrifiquemos? ¿En qué le afectaba a Dios? ¿Acaso no servía más el cereal y el animal para que las personas se lo comieran en lugar de estarlo quemando? ¿De qué le servía a Dios un animal o un vegetal quemado? Ni siquiera a los sacerdotes, a los levitas les servía un animal, un vegetal quemado. Ahí viene la gravedad del robo. Dios demanda obediencia en aquello que suele tomar nuestro corazón. Y el dinero y las riquezas tienen esa característica. Tienen la característica de ocupar fácilmente el lugar de Dios en nuestra vida. Siempre tenemos una excusa para no soltar el dinero. Siempre tenemos una excusa diciendo que no nos falta, después lo hago, en la iglesia se roban los diezmos, las ofrendas, etc. Siempre tenemos una excusa. Siempre hay una excusa para no dar. Porque nunca se trata del dinero en sí. Se trata de que le quitamos a Dios su lugar como Salvador y ponemos al dinero en ese lugar que merece nuestra vida. Ese es el problema. No se trataba de los animales, si fueran muchos o pocos. De hecho, las ofrendas se daban de acuerdo a los recursos que cada quien tenía. El diezmo se daba proporcional a sus ingresos. No se trataba del dinero, se trataba de Dios. Versículo 9. Por eso Dios les dice estas palabras tan fuertes. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Estas son palabras fuertes. Ni siquiera cuando le reprocharon por su amor, por su honra, los trató así. Esto evoca las palabras de Deuteronomio 28 que ya les había avisado muchos siglos antes. Acompáñenme a Deuteronomio 28, versículo 16. Deuteronomio 28, versículo 16. Y voy a leer hasta el 24. Dios le dice a Israel, si me desobedeces, maldito serás tú en la ciudad, y maldito tu campo, maldita tu canasta, y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir.
y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar por posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Este es el Dios del amor. Cuando Dios les dice, malditos sois con maldición, se está refiriendo a las palabras de Deuteronomio. Malditos sean con la maldición que yo ya les di. Técnicamente les está diciendo todo esto. Todas las calamidades caerían sobre ellos, solo por robarles, por no darles sus diezmos y ofrendas. Dios es Padre, pero cuando corrige también es severo. No es malo, pero sí severo. Pero antes que podamos pensar que Dios es demasiado severo, vean lo que dice Dios inmediatamente después de decir, malditos sois con maldición. Versículo 10 al 12. Malaquías 3, 10 al 12. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El hijo desobediente, el hijo insolente escucha las palabras de maldición y se las apropia, porque no está dispuesto a cambiar su corazón. Pero el hijo sabio ve el mal camino, ve las consecuencias y se aparta, y toma para sí las promesas, y dice nuestro Dios, traigan sus diezmos al alfolí. El alfolí parece ser un almacén dentro del templo. Otros han dicho que es el mismo templo. Cualquiera de las dos. Los israelitas debían llevar cereales y debían llevar animales al templo para que hubiera alimento. Lleven de sus posesiones para que abunden en el templo todas aquellas cosas que eran necesarias, para que sean recibidas las ofrendas de paz, las ofrendas de expiación, los diezmos para los sacerdotes, para los necesitados, todo. Dios añade una promesa a este acto de obediencia. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Parece que Dios utiliza esta metáfora de la lluvia para enseñarles cuál es la relación entre su provisión y lo que ellos pueden palpar en su diario vivir. La metáfora de la lluvia que cae sobre los cultivos y los nutre, así habla Dios de nosotros como sus receptores para tener múltiples bendiciones. Además, la promesa de Dios incluye la reprensión al devorador. El devorador es presuntamente una especie de plaga. Su cosecha dice que no se perderá y su vid siempre dará uvas. Por último, y muy importante, las naciones llamarán a Israel bienaventuradas, es decir, bendecida. Si Israel se supone que debía ser sacerdote a las naciones, esta era una gran forma en que podían ser testimonio del amor que recibía de parte de Dios. Dejen de aferrarse a aquello que se acaba para recibir aquello que nunca se marchita, que es la bendición de Dios. Dejen de ser tan materialistas y confíen en mí. Mi provisión no es poca, mi dinero no se acaba, mi cuidado no se termina, mi amor no disminuye y mi misericordia nunca cesa. Este es un gran negocio. Habráse visto que un ladrón haya sido recompensado así por aquel que le robó.
Solo nuestro Dios puede dar tal tipo de amor, porque un padre nunca deja de amar a su hijo, aunque sea insolente. Se testimonia de hijos que literalmente roban dinero a sus padres y los padres se enteran y los padres no dicen nada porque tienen tristeza, pero siguen amándolos. Así es nuestro Padre. No debemos ganarnos su amor porque ya lo hemos recibido en Jesucristo. Pero nuestro Dios no es un padre alcahuete que solapa las desobediencias de sus hijos. Ese no es un padre amoroso. El Padre amoroso ha enviado a su Hijo, engendrado de todos los siglos, para que asumiera su carne y recibiera por nosotros el castigo divino. De modo que Dios nunca dejó de maldecir a quienes habían desobedecido sus mandamientos, sino que asumió en el Hijo las consecuencias que ellos merecían. Dios no está haciendo aquí un padre alcahuete. Él está posponiendo el castigo de Israel para que Cristo lo recibiera. El hijo rebelde no es maldecido para que el hijo obediente reciba todas las consecuencias, todas las maldiciones. Y Pablo dice de este Cristo en Gálatas que él fue maldito, porque maldito era el que era colgado en el madero. La vida cristiana entonces no se trata de matarse para agradar el favor de Dios, porque ya lo hemos logrado en nuestro Señor Jesucristo. Fuimos rebeldes y malos, somos rebeldes y malos aún, pero Jesús asumió en sí mismo la maldición y la muerte para regalarnos a nosotros la vida y la adopción de Dios. En un artículo escrito por R.C. Sproul llamado Will Man Rob God, o en español, ¿robará el hombre a Dios?, acerca de este pasaje, comenta que él leyó una noticia en su país, en Estados Unidos, una noticia que informaba que solamente el 4% de los evangélicos, dice Sproul, solo 4% de los evangélicos devolvía a Dios con sus diezmos. Es lo que dice él. Solo 4%. Y dice Sproul, lo cito: si esta estadística es correcta, significa que el 96% de los cristianos evangélicos profesos le roban a Dios. También significa que el 96% de nosotros estamos con razón exponiéndonos a una maldición divina sobre nuestras vidas. R.C. Sproul dice esto porque el texto lo dice. No debemos creer ni por un momento que porque fuimos escogidos y somos cristianos, Dios no trata con seriedad el pecado en las vidas de sus hijos. Porque es en el Nuevo Testamento donde por una mentira Ananías y Zafira fueron condenados y fueron muertos. En el Nuevo Testamento. Porque por tomar la Santa Cena inmundamente muchos murieron también. Y como dice Hebreos capítulo 10 versículo 28, el que viola la ley de Moisés, esto está en el Nuevo Testamento, supuestamente la era de la gracia. Dios siempre ha tenido gracia. Dice Hebreos 10, 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, que muera irremisiblemente. Alguien le tuvo que haber dicho al autor de los Hebreos, eso era la ley de Moisés, pero él lo está utilizando acá. Y el autor de los Hebreos sabe, no ignora definitivamente qué cosas son de la ley de Moisés. De hecho, toda la exposición de Hebreos trata de decir, dejen los sacrificios atrás, eso era parte de la ley, nosotros estamos en el nuevo pacto. Pues ahora dice, estando en el nuevo pacto, que aquel que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3, que muera irremisiblemente. Y sigue diciendo, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Y dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto no lo dice de los impíos, esto lo dice del pueblo de Dios. Porque es necesario, como lo leímos en Pedro,
que es necesario que el juicio empiece por su casa. El diezmo no es una doctrina popular hoy. Y de acuerdo al pasaje de Malaquías, nunca lo ha sido. ¿A quién le gusta tomar tanto de su dinero y darlo? Pero además de los tiempos bíblicos, de hecho tampoco fue popular en la historia del cristianismo. Y no lo es por las terribles implicaciones que tiene la prosperidad. Es al dinero al que se le atribuye la raíz. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Este es un tema más difícil, aparte de ser un tema monetario, es un tema más difícil porque muchos ministros, quienes administran el dinero, lo hacen mal. Y porque es difícil decirle a las personas que si no ofrendan y diezman a Dios, Dios no los bendecirá, sino que los maldecirá. Eso es algo muy difícil. Yo estuve orando constantemente por este pasaje. No es fácil decirle a las personas que las bendiciones y maldiciones de Dios dependen de qué tanto amor le tengamos nosotros a Él a través de nuestros bienes. Creemos que tenerle amor a Dios es en mi corazón. ¿Y qué significa eso? No sé, pero te escucha bien. Es más difícil por el hecho de que muchos falsos maestros y falsos profetas de la prosperidad han abusado de este texto para aprovecharse de sus ovejas. Y lo leímos también en Pedro. Pero les hace reflexionar en su primera carta y en su segunda carta a aquellos que se aprovechan de sus ovejas por medio del dinero. Pero aunque todo esto sea cierto, aunque hay muchos abusadores, hay muchos falsos maestros y que es una doctrina impopular, todo esto no hace del pasaje algo falso. Voy a terminar con las palabras de Sproul. En el texto de Malaquías encontramos algo extremadamente raro que sale de los labios de Dios. Aquí Dios desafía a su pueblo a ponerlo a prueba. Ponme a prueba, dice el Señor de los ejércitos, porque te abriré las ventanas del cielo y te derramaré una bendición hasta que ya no sea necesario. Y pregunta Sproul, ¿has puesto a prueba a Dios? ¿Lo has intentado para ver si no abrirá el cielo y vaciará de sus propios tesoros? Necesitamos dejar de robarle a Dios y así recibir de Él la bendición que Él prometió. Amén. Señor, dejamos en este pasaje nuestro corazón, porque planteas aquí, Señor, un desafío muy importante para nuestras vidas. Un tema muy impopular, Señor, a nadie le gusta hablar del dinero. Es mucho más fácil dejar el diezmo en el Antiguo Testamento. Los castigos, las reprensiones. Pero tú tratas, Señor, con severidad el pecado, y las promesas y las maldiciones siguen vigentes para nosotros. Nosotros estamos desafiados a no engañarte, Señor. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Ayúdanos a sembrar para el bien, para el espíritu y segar vida eterna. Tú no tratarás con ligereza el pecado en nuestras vidas. El juicio tiene que empezar por tu pueblo. Tú juzgarás, Señor, a tu pueblo. Horrenda cosa es caer en tus manos. De modo que te pido que traigas arrepentimiento a nuestras vidas. Porque hemos faltado, podemos faltar a este mandamiento tan importante, que es honrarte con nuestros bienes.